un técnico de primer nivel en Europa gana igual que un profesional de primer nivel. Ese es un aliciente, no solamente para los jóvenes, para poder también tener recursos y tener ingresos en base a lo que saben. Un aspecto importantísimo a tomar en cuenta hoy en día es el desarrollo complementario de habilidades sociales, de desarrollo personal, el desarrollo, por ejemplo, de aspectos como liderazgo, empatía, comunicación efectiva. Ese es un rol del sector público importante. Un rol del sector privado, pero también un rol de la sociedad civil. Nosotros, ¿qué estamos haciendo por ello? ¿Qué están haciendo las otras organizaciones por ello? Entonces nos toca también desde la sociedad civil un rol de poder promover estos aspectos. Bienvenidos a una nueva edición de Emprende sí o sí. Emprende sí o sí, sin excusas. Ese es el eslogan que nos convoca, que nos incita a la acción, que nos invita a emprender. Y como todos los lunes y como todas las ediciones de Emprende sí o sí, siempre estamos tratando de alcanzarles información. ¿Información para qué? Información para tomar decisiones, sea como consumidor, sea como inversor. En el caso del consumidor, si es un consumidor bien informado, tomaremos decisiones responsables de consumo. Y si es en la inversión, igual, tomaremos decisiones correctas en la inversión. Dicho esto, vamos a tocar un tema ahora que particularmente me parece interesante e importante: la capacitación laboral, el emprendimiento en sectores vulnerables, muy con carencias y necesidades. En fin, de este tema nos va a hablar un gran amigo, un excelente profesional. Me estoy refiriendo a Juan Carlos Vázquez. Juan Carlos es ingeniero industrial con un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Tiene además mucha experiencia en varios temas como capital humano, desarrollo de responsabilidad social, gestión ambiental, desarrollo sostenible, en fin, varias especialidades. Ya también ha trabajado mucho tiempo en la cooperación internacional. Actualmente es director ejecutivo de CAPLAP. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué es la capacitación laboral? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y muy pertinente esta orientación que estás desarrollando a través de este programa sobre estos temas actuales. Fíjate que la capacitación laboral tiene mucha vinculación en mi vida profesional y la voy a decir no necesariamente con términos técnicos, sino con vivencias. Eh, Hace unos 20 años, la cooperación suiza invirtió importante financiamiento en poder desarrollar el capital humano en jóvenes vulnerables de ámbitos urbanos y rurales, e invirtió en la formación profesional, en la capacitación técnica, es decir, en áreas de carpintería, cosmetología, gastronomía, industrias alimentarias, textil, confecciones, básicamente entre otras, pero apostando a lo que hacían en Europa, en Suiza, Italia, en Alemania, la educación dual. Es decir, que jóvenes no solamente sean profesionales, ingenieros, arquitectos, médicos, sino técnicos, bien capacitados y bien remunerados. Por ello, la cooperación suiza, con muy buena proyección, hace 20 años, proyectó este impulso de financiación de todo tipo de recursos para desarrollar capital humano en población vulnerable que no tenía acceso al mercado laboral, que no tenía acceso a estudiar en universidades. Por ello mismo repotenciamos, digamos, el patito feo dentro de la educación, que era la educación técnica en el Perú. Y es justamente repotenciar el capital humano en población vulnerable en áreas técnicas que necesita nuestro país. Educación dual, educación técnica, formación laboral, así conocíamos. Incluso en la Exactamente. escuela teníamos un programa de formación laboral, pero se hacía básicamente en aula, en un laboratorio, en un taller, ¿sí? Pero creo que la gran innovación de efectivamente de los países europeos, Alemania, Suiza y otros, que crearon la educación dual, es decir, una semana en el aula o en el taller y una semana en la empresa, en el campo.
Es un modelo interesante el que se implementó acá con Senati. Recuerdo que también es la cooperación alemana la encargada de desarrollar ese modelo. Y efectivamente. Entonces, estamos hablando de sectores vulnerables. En el caso específico de la cooperación suiza que mencionas, diseña un programa para áreas rurales y para áreas urbanas a fin en- de no solo desarrollar competencias, sino de además generar ingresos, generar el autoempleo. ¿Es así? Efectivamente, tú has dado acertando estos dos grandes ámbitos, vamos a decir, empleabilidad para el empleo independiente y el otro dependiente. Por un lado, veíamos el empleo dependiente capacitando no solamente a jóvenes en estas áreas, sino también dando un impulso a desarrollar los centros de formación, antes llamados CEOs, hoy CETPROS, o Institutos Superiores Tecnológicos, mediante una mejora en su equipamiento, infraestructura, en capacitar a los docentes, en actualizar las mallas curriculares, en formar formadores, estrategias diferentes a las tradicionales. Por un lado, esa formación les permitía a los jóvenes conectarse con empresas para insertarse al mundo laboral. Eso en un campo importante. Y el otro que también acabas de mencionar, el desarrollo del emprendimiento. Decididamente en el Perú tú manejas estadísticas mucho más actuales, pero es una gran posibilidad para población, no solamente juvenil, de toda edad, que pueda desarrollar estos emprendimientos en base a, sí, un conocimiento básico en algún área, con conocimientos no solamente técnicos, sino conocimientos de costos, de marketing, ventas, mercadotecnia en general y conocimiento del mercado que les permita no solamente elaborar un producto bueno, sino que el mercado lo pueda comprar. Esa visión integral es la que también invertimos en diversos proyectos, no solamente con la cooperación suiza de este CAPLAB, sino con otro tipo de cooperación, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Alemán, con la cooperación española y con otras empresas privadas también en el Perú, no solamente en Lima, sino en distintas regiones de nuestro país. Estas experiencias no solo se llevan a cabo en nuestro país, has tenido oportunidad de viajar prácticamente por toda Latinoamérica, está creciendo este movimiento. Dime, ¿por qué es importante hacer educación técnica y especialmente educación técnica en estos sectores, en algunos casos de población joven, algunos vulnerables, pero también se está integrando de manera notable el emprendimiento, la capacitación hacia las mujeres, ¿verdad? Efectivamente, ¿Por qué es importante esta capacitación? es importante porque permite abarcar un área donde no hay especializaciones. Hace un mes estábamos en un evento en la Cámara de Comercio de Lima, en donde justamente expertos de diversas áreas, por ejemplo, en la industria automotriz, indicaba, muy pronto vamos a estar inundados de carros eléctricos. Lima todavía no tiene esa capacidad de instalación de carros eléctricos. Muy pronto se va a dar, pero hacía la pregunta, ¿existe un mecánico hoy en día que pueda dar mantenimiento a un carro eléctrico? No es un mecánico tradicional, es un mecánico especializado en determinados temas. Nos indicaba, cualquier persona que puede meter la mano sin conocimiento se puede electrocutar en un carro eléctrico. Entonces, a ese límite vamos a ir de llegar a ciertas especializaciones que no la tenemos hoy. Con la ayuda de la inteligencia artificial, con la ayuda de la tecnología, podemos desarrollar hoy en día áreas técnicas que nos permita desarrollar no solamente productos, sino servicios en un campo que todavía nos falta desarrollar. Esa es la importancia y desde un país subdesarrollado, desde Perú y desde Sudamérica, vemos ese gran potencial que países desarrollados ya lo tienen. Un técnico de primer nivel en Europa gana igual que un profesional de primer nivel. Ese es un aliciente, no solamente para los jóvenes, para poder también tener recursos y tener ingresos en base a lo que saben desarrollar. Claro, porque ya tenemos experiencias en Perú de la educación técnica que ha llegado realmente a tener unas instituciones educativas de carácter público y privado, como Senat Ambos. y otras que mencionamos,
que han destacado, tienen un nivel de Sí, profesionales muy solicitados en el mercado, efectivamente. pero también tenemos actividades que son bandera, que son orgullo del Perú, que es la gastronomía, la cocina, en fin, todo esto relacionado a la preparación de alimentos, que también ha llevado al Perú a este prestigio y viene precisamente de este tipo de Sí. educación, de la educación técnica. Pero hay casos notables, la educación cambia la vida y específicamente creo yo que donde seguramente tú has sido testigo, mucho más de lo que yo he sido, pero he sido capaz de ver y palpar, de cómo la educación técnica ha cambiado vidas. Situaciones realmente extremas se han reconvertido. ¿Puedes contarnos algunos casos de cómo la educación técnica, bien implementada, con algunas recomendaciones que tú podrías dar? Por ejemplo, en este momento nos están viendo profesores o nos están viendo funcionarios de una empresa que dice, tengo esta población, ¿qué tipo de capacitación le doy? ¿No? Entonces explícanos cómo se implementa un buen programa de educación técnica. Es una muy buena pregunta y abarca muchos sentidos. Por ejemplo, estamos desarrollando en CAPLAB un proyecto con Plan International que se llama Empléate y financiados por la cooperación alemana, por el Banco Alemán, en Lima, en Cono Norte y el Callao, donde hemos desarrollado material para emprendimiento juvenil. Esto es un proceso en donde los jóvenes tienen que también darse de su tiempo. Y ese es un proceso donde abarca no solamente las capacidades y conocimientos de los jóvenes, sino también de los docentes. Hemos enfocado nuestras prioridades en formar formadores, en poder enfocarlos a poder desarrollar, acorde al área técnica, su especialidad, pero también hay áreas comunes. Un aspecto importantísimo a tomar en cuenta hoy en día es el desarrollo complementario de habilidades sociales, de desarrollo personal. El desarrollo, por ejemplo, de aspectos como liderazgo, empatía, comunicación efectiva, eh, son esenciales porque va a permitirle al joven desarrollar sus capacidades no solamente técnicas, sino de poder llegar a la gente y venderlo. Estos aspectos los hemos complementado. Tenemos muchas experiencias en ello. Por ejemplo, recuerdo en un programa con el sector ambiental, eran recicladores, eh, habitualmente eh, ligados al recojo y la transformación de basura, de desechos industriales, es decir, de plástico, de Cartón, papel. cartón, metales, y de un momento a otro se quedaron sin trabajo. Ya no habían botaderos, habían rellenos sanitarios y eh, se quedaron sin hacer nada. Entonces tuvieron un proceso de reconversión laboral y ahí apostaron en poder desarrollar exactamente las áreas que tú has mencionado: gastronomía, pastelería, cosmetología, mecánica de maquinaria pesada, áreas donde pueden encontrar fácilmente, mediante una capacitación corta, una oportunidad para generar sus propios ingresos. Y fue una experiencia magnífica, porque no solamente eran jóvenes, eran padres de familia, eran madres de familia, esposos, trabajando conjuntamente en áreas nuevas. Hay un punto importantísimo también que fue el machismo. Padres de familia donde se les dijo: ¿usted qué área elige? Maquinaria pesada, 10 varones, maquinaria pesada. Cuando se le dijo: oye, ¿ustedes saben que también gastronomía es una opción? En Perú tenemos grandes eh, Cocineros. cocineros tal cual. Se dieron cuenta, se miraron entre ellos y dijeron: ¿por qué no? Ahora la mitad son varones y la mitad mujeres en gastronomía. O sea, el tema del machismo se rompió en un área tradicionalmente machista. Eso es positivo porque efectivamente, como tú has dicho, está cambiando la vida de esas personas. No es que generen millones ahora, pero les da una oportunidad para generar un ingreso adicional a sus ingresos tradicionales. Eso es fantástico, pero la educación técnica también me enseñó algunas cosas. Primero, lo que aprendí, Juan Carlos y amigos, les voy a comentar algunas cosas. Primero, una competencia, aprendía, ¿y qué es una competencia? Y me decían, es un puesto de trabajo. Una persona que sabe poner una inyección, ya es un puesto de trabajo, ¿no es cierto? Alguien que sabe preparar unas bebidas alcohólicas, muy bien, o puede preparar unos platos, es una competencia. Interesantísimo. Pero un día me encuentro en el aeropuerto, una de las ciudades de Perú, no recuerdo cuál, con un director también, un europeo, de un programa de la cooperación. Y me dice, te estoy buscando. ¿Por qué? Le digo.
¿Recuerdas que hace algunos años hicimos un programa en algunos institutos técnicos de educación superior no universitaria, que técnicamente ese es su nombre, ¿no? Educación Sí, superior no universitaria. Y tú fuiste a trabajar con la familia de la administración de empresas, que son todas las carreras relacionadas, estas carreras técnicas relacionadas a los negocios y empresas. Y tú te reuniste con los profesores y trabajaste todos estos temas de emprendimiento y otros. Y no sé qué ha pasado, me dice, porque, por ejemplo, una institución educativa que está al sur de la ciudad de Lima, que es en el distrito de Villa El Salvador, populoso, tiene un instituto técnico que ahora creo que ya es universidad. Los profesores, después de esta capacitación, fue tal el impacto que, como nosotros le trabajamos el espíritu emprendedor, despertó el espíritu emprendedor en el profesor. Y me dice, han desempacado una maquinaria que fue donada por la Unión Soviética en 1968 y que estaba guardado ahí por décadas y nadie los tocaba. Pero cuando ellos dijeron, acá hay un recurso y comenzaron a entender que el espíritu emprendedor es promover, iniciar, hacer cosas, desempolvaron, comenzaron a trabajar con sus alumnos, algunas las hicieron funcionar. Entonces me decía, ese espíritu emprendedor necesitamos en nuestros profesores, sí, porque ellos están trabajando con chicos que están desarrollando actividades técnicas. Muchos de ellos van a ir al trabajo independiente. claro. Van a poner su taller de mecánica, tienen que poner, entonces necesitemos que aprendan a hacer su plan de negocios, que fijen el precio, que hagan sus costos, que hagan una buena publicidad, que hagan su marca, ¿no es cierto? En fin, hacíamos Claro. todo eso. Y la verdad fue una experiencia muy buena. Yo trabajé bastante tiempo también con los profesores y efectivamente ahí comencé a ver este potencial importantísimo y creo, Juan Carlos, y quiero que tú me comentes, ¿cuánto más hay por avanzar? Háblales a las empresas, háblales a otras instituciones. Pensemos en la educación técnica como una excelente alternativa para salir adelante. Tocas un tema esencial que yo lo direcciono con una palabra que es la importancia de la articulación. La articulación interinstitucional es fundamental. Es decir, mucho más acá la importancia que tiene el sector privado en poder invertir más en esto. Ocurre que los centros de formación a veces no están adecuados en función de la demanda laboral. Esta oferta y demanda laboral está divorciada. Es donde las empresas tienen que decir, señores centros de formación, necesito este perfil profesional, estas características de este operario, que cambia. Esto no puede ser así 20 años el mismo perfil. Entonces ese perfil necesita ser actualizado. Y aquí es un llamado a las empresas a que tengan un rol más activo en esto y poder también dar apertura a jóvenes para que entren a practicar. Pero por otro lado también un llamado de atención al sector educación para que tenga esa flexibilidad y esa facilidad en poder adecuar las mallas curriculares al ritmo, al tiempo necesario, acorde a las demandas del mercado laboral. Entonces es un rol del sector público importante, un rol del sector privado, pero también un rol de la sociedad civil. Nosotros, ¿qué estamos haciendo por ello? ¿Qué están haciendo las otras organizaciones por ello? Entonces nos toca también desde la sociedad civil un rol de poder promover estos aspectos, de poder dar facilidades, de poder dar también alguna mirada, desarrollar estudios. Eh, Otro aspecto importante es poder formar a los formadores. Eso es un llamado también a los formadores, que no se queden también en lo que saben hacer. Eh, la estrategia de formar formadores no hay que dejarla de lado. Es decir, no solamente es un docente, ese docente fue formar a otros docentes, se convierte en un formador de formadores. Esa estrategia permite dar mayor sostenibilidad a los procesos, permite trabajar a un scaling up en las intervenciones. Si no estuviera en el tema de emprendimiento, yo sería un formador de formadores de la Sin capacitación duda lo técnica. eres, sin duda lo eres, porque Bueno, motivas de alguna manera a sí, sí. poblaciones, a jóvenes o adultos a que desarrollen estos temas. De hecho, Maravilloso, Juan Carlos. Qué pena que el tiempo nos ha ganado. Ha sido una entrevista deliciosa. Hay mucho pan que rebanar, claro, pero entendamos que la educación técnica y sobre todo en poblaciones vulnerables, como nos ha mencionado Juan Carlos, hay casos exitosísimos. Pueden contactarlos en CAPLAF, ¿cierto? Te encuentran cierto. en CAPLAF. Sí, ¿Tienes sí. la página web? www.caplab.org.pe.
Ahí lo pueden encontrar. Con Juan mucho Carlos, gusto. muchísimas gracias, queridos Gracias. amigos. Gracias por su amable y cordial sintonía y habernos acompañado en esta primera entrega del mes. Y estamos felices de estar nuevamente con ustedes el próximo lunes. Y si le pareció interesante y bueno este programa, por favor, compártalo y recomiéndenos.